Muy bien, buenas noches para todos. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Hernan Thomas Ehrenfeld. Es psicólogo, magíster en psicología, especialista en neuropsicología infantil. Tiene diplomado en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica de adulto en la Universidad Diego Portales. Vamos a darle paso al profe. Profe, qué pena. Deme un segundito que va a entrar la señorita. Ella me pidió un minuto porque quería hablar. Vamos a solicitar que abra el micrófono. Ahora sí, muchas gracias por este espacio pequeño. Mi nombre es Ada Méndez, yo soy la coordinadora del curso ABAS, ya que será impartido también por el docente Germán Tomás, por lo demás un increíble docente. Y la verdad es que en esta instancia a todos a quienes quieran participar también del curso de profundización, que va a constar de 5 módulos, va a ser mucho más extenso, en donde podrán tener más instancias también para poder hacerle consultas al docente e interiorizarse más en la materia. Este curso inicia, como ya comentaron, el 18 de noviembre. A quienes quieran participar de este curso y ser parte de él, yo voy a dejar en el chat un link ahora y al final de la clase también para recordarles para que puedan dejar aquellos interesados sus datitos, nombre, correo, root y teléfono para poder otorgarles un descuento especial por haber participado en el seminario, ya para que puedan inscribirse en nuestro curso de profundización. Así que voy a compartir, como indiqué, un link de Drive para que ustedes puedan ingresar sus datitos y ahí yo los voy a contactar vía teléfono para que podamos tener una conversación más fluida, ¿ya? Eso sería. Muchas gracias por este tiempo y que tengan una muy buena clase. Listo, muy bien, profe. Genial, gracias. Muy buenas tardes. Qué buenas noticias nos da Ada, así que todos aquellos invitados, ¿cierto? Que quieran tomar el curso, ¿cierto? Van a tener además también un pequeño incentivo para poder participar. Me gustaría aprovechar de decirles que el curso de ABAS está pensado para todos los profesionales que estén relacionados con el trabajo con personas con discapacidad intelectual y también otro tipo de poblaciones clínicas. Entonces, en ese sentido, este es un curso mucho más, digámoslo así, más multidisciplinario. ¿Ya? Yo les recomiendo que lo puedan tomar porque vamos a aprender a administrar el instrumento, ¿cierto? Y poder hacerlo de mejor manera. Em, sí, el descuento es para este curso, así que aprovechen esta gran oportunidad que nos dieron en ADIPA. Em, ¿Sabe qué? Angie, yo creo que vamos a tener que usar el plan B, porque no sé por qué no me deja compartir pantalla en mi computador. Así que si podría a lo mejor ayudarme con las diapositivas, sería súper bueno. Claro, sí, claro. Ven, ya. Déjame ya las descargo y ya las comparto rápido. Creo que se debe a una última actualización que hice, que creo que se perdió el permiso de compartir la pantalla. Mientras tanto, voy a aprovechar de involucrarles y contarles un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. El seminario se titula La desregulación emocional y su correlato en la conducta adaptativa, medida con el ABAS-2, ¿cierto? Y quise hacer este seminario un poco Ya, ya. Sí. para, ¿sí? A ver, denme un segundito. Hola, qué pena, se me perdió un momentico la señal. ¿Me dijiste algo? Sí, no estaba hablando un poco de el inicio de, em, de lo que, el objetivo del seminario. Déjenme probar si puedo arreglar esto. Disculpen el problemita técnico.
Mm. Ok, ahora me deja compartir, creo que sí. No, no me deja compartir. Mm. Tu pantalla completa. A ver, denme un segundito, voy a probar una otra solución. ¿Se ve así el Excel? O sea, ¿se ve el PDF? Ya, perfecto. Vamos a hacer, bueno, nunca hay que perder la calma, ¿cierto? Vamos a tratar de acomodarnos a las circunstancias. Eso es parte de la misma conducta adaptativa que vamos a tratar de abordar el día de hoy. Denme un segundito, voy a ampliar esto aquí. Ya, Así se ve súper bien. ya. Déjenme, voy a probar una última cosa y continuamos. Ya, ahora sí. Bueno, Perfecto. gracias por su paciencia. Ahí sí vamos a estar libres de problemas, ¿cierto? Buscamos una alternativa para esto. Bueno, ya saben el título de la ponencia, ¿cierto? Me gustaría hablar un poco sobre cuáles son los objetivos que yo me fijé, ¿cierto? Para poder proponer este seminario. Y en particular me gustaría poder describir en breves palabras un poco la relación que hay entre la desregulación emocional, un concepto que últimamente se ha denominado como tal, ¿cierto? A algo que quizás nosotros conocemos de mucha familiaridad, ¿cierto? Siempre digámoslo así, el control de impulso, la capacidad de modular la respuesta ha sido un fenómeno que hemos siempre tratado de estudiar en la psicología, pero me gustaría referir un poco a cómo lo formulan hoy en día la desregulación emocional, ¿cierto? Y cómo esto podría afectar la conducta adaptativa. Y como segundo objetivo, me gustaría poder mostrarles alguna investigación reciente sobre la desregulación emocional y la conducta adaptativa. ¿Qué vamos a entender nosotros por desregulación emocional? Seguramente algunos de ustedes podrán identificar esta imagen, ¿cierto? Ya de la cultura pop, ¿cierto? De esta última película que yo creo que a todos los psicólogos nos gusta mucho, ¿cierto? Intensamente, ¿cierto? Que hablamos aquí de la emoción de la rabia, de la ira, ¿cierto? Y la verdad que lejos de hacer una caricatura en torno a esto, ¿cierto? Sí resulta interesante poder quizás observar en otro contexto o quizás en una forma metafórica cómo es que interactúan las emociones entre sí. Aquí vemos que la emoción rabia, ¿cierto? Está desbordada, ¿cierto? Pero la desregulación emocional es únicamente rabia necesariamente. Es algo que me gustaría que pudiésemos discutir ahora. Bueno. Algo importante que tenemos que saber es que la desregulación emocional no es una enfermedad en sí, sino que hoy en día lo hablamos como un síntoma y más bien un síntoma transdiagnóstico. ¿Qué significa esto? De que este síntoma estaría en varios otros trastornos o problemas de salud mental. Ya no podemos decir que es exclusivo a uno y también no podemos decir que radicaría únicamente a un solo perfil. ¿Ya? Este enfoque transdiagnóstico hoy en día también está siendo muy importante y muy aplicado, ya que en vez de caer en las categorías diagnósticas, nosotros tratamos de enfocarnos en fenómenos o en procesos psicológicos, ¿cierto? O procesos mentales que describen una funcionalidad que va más allá de simplemente una etiqueta diagnóstica. Vamos a hablar de que la desregulación emocional la podemos encontrar en múltiples contextos y en múltiples condiciones del desarrollo, en múltiples trastornos también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este enfoque transdiagnóstico nos permite entender de que de lo que vamos a hablar hoy día puede ocurrir no solamente en cierta población con cierta condición, puede ocurrir a varias personas en varios contextos diferentes y por ende nosotros vamos a tener que tener una mirada más abierta, no tan centrada en la etiqueta diagnóstica.
¿Ya? Vamos a ver algunas definiciones que han dado, ¿cierto?, sobre este constructo, este fenómeno, ¿cierto?, de regulación emocional. Sean, ¿cierto?, la define como expresiones o experiencias emocionales que son excesivas en relación con las normas sociales y que son inapropiadas para el contexto. También se define la regulación emocional como cambios rápidos y mal controlados de una emoción, ¿cierto? La labilidad, quizás lo que le llamarían en algunos términos de la psiquiatría más común, y también la asignación anómala de la atención y a los estímulos emocionales. Es decir, la desregulación emocional sería un poco esta atención y esta preocupación excesiva hacia la norma social, ¿cierto? Que es inapropiada en el contexto sobre los estados emocionales y la reacción que podríamos tener al exteriorizarlo, ¿ya? Otra definición también podríamos citar a Dávico, ¿cierto? Bueno, aquí por si acaso es 2020, no 2002, me equivoqué en ese sentido, pero vamos a hablar de que la depuración emocional podría ser un déficit en la capacidad para poder controlar y modular tanto la valencia, la intensidad y la expresión de las emociones, y que esta dificultad, ¿cierto?, se manifiesta con esta inestabilidad en el estado del ánimo, irritabilidad, rabietas o autolesiones. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos dos definiciones de esta idea de la desregulación emocional, pero seguramente nosotros ya habremos visto o quizás observado este fenómeno, tanto quizás en nosotros mismos como también en las personas con las que nosotros trabajamos, usuarios o inclusive, ¿cierto?, en un contexto cotidiano. Sería interesante, ¿cierto?, abordar y desprender a partir de estas definiciones algunas ideas centrales. Primero, cierto, la desregulación emocional tendría o sería un déficit en una habilidad, o sea, en una competencia o, digámoslo así, en alguna condición o característica que nosotros debiésemos adquirir, ¿ya? Por ende, ello podríamos decir que la regulación emocional, ¿cierto?, tendría un componente neurológico, ya que esta es una habilidad que se desarrollaría, ¿cierto?, con el paso del tiempo, ¿cierto?, y que está ligado al desarrollo. Pero también tendremos que situar la desregulación emocional en el contexto social en el que ésta se desenvuelve, ya que como pudimos ver, ¿cierto? Em, el contexto, ¿cierto?, hace referencia a qué tan válido o qué tanta expresión emocional es lo apropiado para tal contexto. Seguramente, ¿cierto? En algunas sociedades, llorar, ¿cierto? Porque una persona falleció, ¿cierto? Y así en palabras coloquiales, tener una lloradera, llantos, gritos, ¿cierto? Está bien, es lo esperable, ¿cierto? Pero quizás en otra sociedad, ¿cierto? Alguien podría encontrar que esa misma expresión emocional podría ser demasiado excesiva, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, que también tendría, por decirlo así, un componente social que tendríamos que considerar tanto en la expresión apropiada de la emoción como también en el contexto en el que se da. Ahí cuando dice de modular la valencia, tiene que ver con de qué tanto importancia o valor yo asigno a la emoción, ¿ya? Generalmente esto hace referencia a que si una persona siente desagrado, posiblemente ese desagrado lo va a le va a dar mucha más importancia y priorizar, ¿cierto? A, por ejemplo, otras actividades que son mucho más adaptativas, como por ejemplo el aprender a morderse la lengua, ¿cierto? Cuando tenemos que recibir un reto del jefe, por ejemplo. O cuando tenemos que inhibir quizás el impulso de reírnos de alguien, ¿cierto? O quizás hacer una conducta que podría ser malinterpretada. ¿Ya? A eso se refiere. Bueno, es interesante, ¿cierto?, que entendamos esto como un síntoma transdiagnóstico, ya que se presentaría en múltiples otras condiciones del desarrollo. Se habla mucho de que la desregulación emocional sería también un elemento central del déficit atencional. Y por lo menos en algunos estudios hablan de que en los adultos habría entre un 34 y un 70% de prevalencia de este déficit en el mundo adulto. Si nosotros entendemos que el TDAH es una condición del neurodesarrollo
y que nosotros aparentemente creemos que después de la infancia y la adolescencia esta se acaba, podemos ver que en realidad esto no es así y sigue siendo la desregulación emocional algo que acompaña a las personas con TDAH adulto. También se ha visto que la desregulación emocional está en pacientes con epilepsia, en pacientes que han tenido daño o trauma complejo. Y aquí dejamos quizá un poco de lado el tema del neurodesarrollo, ¿cierto? Sino que más bien hablamos de trastornos de estrés postraumático, traumas, ¿cierto? Vivencias que la persona ha tenido, ¿cierto? Le pueden generar esta desregulación emocional. Pacientes con TEC, daño cerebral adquirido, personas con autismo, pacientes también con otros trastornos neuropsiquiátricos como son la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el trastorno límite de la personalidad. Entonces, por eso podemos decir que la desregulación emocional es presente y es transdiagnóstico, porque más que existir en una sola condición, se presentarían múltiples situaciones. ¿Cuál es el abordaje y qué es lo que ha dicho, cierto, a grandes rasgos, cierto? Porque no podemos contener toda la información vigente sobre la desregulación emocional, pero sí esto me pareció interesante que en un artículo que habla sobre la regulación emocional en ciertas personas, cierto, con trastornos neuropsiquiátricos y y trauma complejo, perdón, ellos sugieren la necesidad de dos abordajes simultáneos para la desregulación emocional. Primero, un tratamiento que sea diagnóstico específico para la causa que podría generar la desregulación emocional. Y aquí ponen muchos ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo una persona que tiene está en el borde de la psicosis, está teniendo quizá un episodio psicótico, ¿cierto? Yo posiblemente, si la persona tiene desregulaciones emocionales, posiblemente se debe a que su estado en el cual se encuentra, ¿cierto? En pródromo de una psicosis, ¿cierto? Puede generar esta labilidad, esta variabilidad. Seguramente ellos van a necesitar terapia farmacológica con un antipsicótico especialmente para ello. Distinto es si, por ejemplo, la desregulación emocional sería debido a un trastorno bipolar o a alguien que tenga estrés postraumático, ¿ya? Generalmente aquí ellos hacen referencia a la terapia farmacológica, pero ustedes saben que todos los psicofármacos tienen que ser recetados, ¿cierto? Considerando diagnóstico como también seguimiento médico, ¿ya? Em, voy a responder a su pregunta, Jorge. Yo creo que al final voy a darle un tiempito para responderla porque es bastante interesante, ya que habla de prevalencia. Generalmente en Chile hay pocos estudios sobre en qué grado, en qué porcentaje de la población se podría considerar. Y la verdad es que también sería difícil de medir, ya que como vimos que la desregulación emocional sería un síntoma transdiagnóstico, es mucho más difícil de medir y de operacionalizar, como volver, por ejemplo, a hablar de un episodio depresivo, ¿ya? Pero sí puede presentarse inclusive en personas que no hayan tenido historial. Lo que sí vamos a hablar un poco en detalle sobre dos investigaciones que traje para hablar sobre cómo es la presentación de la desregulación emocional en algunos contextos. Ahora, el otro abordaje que se necesita, además de que uno que sea diagnóstico específico, tendría que ser una intervención terapéutica amplia. Por decirlo así, una intervención que, a pesar de que em, la desregulación emocional sea generada por diversas etiologías, una misma terapia que trate efectivamente la dificultad o el síntoma, la capacidad de regular o gestionar las emociones. Y aquí generalmente la psicoterapia, la intervención psicoeducativa, la modificación conductual, la enseñar estrategias de afrontamiento puede ser muy útil, ¿sí? Eso a grandes rasgos podemos decir sobre la desregulación emocional. Ahora, ¿qué entendemos por la conducta adaptativa? La conducta adaptativa, ¿cierto? Últimamente, ¿cierto? Toma bastante relevancia, ya sea en Chile como también en otros países de Latinoamérica, ¿cierto? Considerando de que para poder diagnosticar la discapacidad intelectual, nosotros tenemos que además también tener
una medida de conducta adaptativa. Pero, ¿qué es esta conducta adaptativa? Podemos encontrar muchísimas definiciones al respecto, pero una de las más importantes es las que da este organismo, que es la IDD, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, que, como ustedes imaginarán en su nombre, ¿cierto?, tiene una gran trayectoria, perdón, en el estudio de la discapacidad intelectual. Casi, digámoslo así, 100 años de historia, que a propósito, en el curso de ABA siempre me gusta profundizar y poder contar. ¿Por qué razón? Porque a lo largo del tiempo siempre nos hemos referido a las personas con discapacidad intelectual de múltiples maneras, de múltiples formas, el loquito, el idiota, ¿cierto? El tonto, pero en realidad la misma historia nos ha mostrado, ¿cierto?, la necesidad de poder abordar esta temática de una manera respetuosa y libre de sesgos, libre de estigma social. Y bueno, precisamente gracias a esta historia, ¿cierto?, que ha ocurrido, ¿cierto?, podríamos decir que se ha llegado a una definición de conducta adaptativa que es concisa y representativa. Bueno, ¿qué es la conducta adaptativa? En breves palabras, sería la capacidad de poder adaptarse, ¿cierto? Y que la persona sea capaz de responder a las demandas sociales, ¿cierto?, de su ambiente. Pero para poder hacer esto, ¿cierto?, la persona necesita ciertas habilidades o ciertas competencias que se pueden clasificar en tres formas: habilidades conceptuales, sociales y prácticas, que la persona pone a prueba en su día a día para poder satisfacer estas demandas del entorno, ¿ya? Es interesante, ¿cierto? Y la conducta adaptativa hoy en día se perfila como un proceso, ¿cierto?, que va, digámoslo así, a la par con lo que es la inteligencia. Ya la conducta adaptativa se entiende como un constructo que se va desarrollando y aumenta a medida que la persona crece, ¿cierto? Va en línea con el desarrollo. Tiene estas tres tipos de habilidades que son necesarias, ¿cierto? El dominio conceptual, social y práctico. También está relacionado con las expectativas y las demandas de la sociedad a partir de la edad en la que está la persona. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que posiblemente si un niño de 6 años es capaz de levantar su plato de la mesa y dejarlo en el fregadero de la cocina, ¿cierto? Vamos a decir que a lo mejor él sí está haciendo algo que se esperaría para su edad. No se esperaría que, por ejemplo, a los 6 años, ¿cierto? Un chico de 6 años pudiese filetear quizás un pescado o quizás cocer una langosta, ¿cierto? Y filetearla completa, ¿cierto? Sin problemas con el cuchillo, ¿cierto? Quizá eso sería fuera de lo que se espera socialmente que un niño de 6 años pueda hacer. Ahora, si nosotros esta misma situación la ponemos en un adulto, sí podríamos decir que es más plausible, ya que se esperaría que mayor complejidad con la mayor edad podría hacer tareas de ese estilo. Entonces aquí también vamos a tener que tomar en cuenta la edad. También la conducta adaptativa nosotros la vamos a medir en distintos contextos. Ya tenemos que evaluar tanto lo que reportan los padres en el hogar, los profesores en la escuela, en el trabajo. Y también algo importante es que la medición de la conducta adaptativa siempre responde a la medición de la conducta habitual del evaluado, ¿ya? Es distinto a la concepción de rendimiento máximo que tienen las pruebas de inteligencia. Por ejemplo, nosotros conocemos las escalas Wechsler y sabemos que al evaluado se le va a someter a muchísimas tareas que los van a llevar al límite de sus habilidades, ¿cierto? Vamos a tratar de que el evaluado arme este rompecabezas y pueda contestar todas las veces que sea capaz hasta los tres criterios, hasta los tres ceros consecutivos del criterio de suspensión. A eso se refiere a que nosotros medimos la habilidad en su máximo rendimiento. En la conducta adaptativa es lo contrario. Nosotros no vamos a considerar que la persona es capaz de hacer algo si él lo logró hacer una entre 500 veces, ¿ya? Si, por ejemplo, nuestro evaluado, supongamos que logró abotonarse la camisa y esto lo hizo por primera vez, ¿cierto? Yo no voy a decir que él es siempre capaz de abotonarse la camisa.
yo no voy a evaluar que él logró hacer el botonamiento de la camisa, sino que yo voy a reportar y evaluar si es que él lo puede hacer habitualmente o no. Y esta lógica, ¿cierto?, de medir la performance actual va a ser importante, ya que eso va a conllevar que por qué la conducta adaptativa sea algo tan cambiante con el paso del tiempo. También va a ser importante que se evalúe la conducta adaptativa en referencia al grupo de pares, ¿sí? Y bueno, con respecto a los dominios de la conducta adaptativa, ¿cierto? Sabemos que la IDD, a lo largo de estos 100 años de historia, ¿cierto?, ha establecido que la conducta adaptativa se divide en estos dominios que a su vez tienen áreas de la conducta adaptativa específicas. Por ejemplo, el dominio conceptual de la conducta adaptativa incluye las habilidades o las áreas de comunicación, habilidades académicas funcionales, autodirección. El dominio social incluye el área social y el ocio. Y el dominio práctico, ocio entendido como entretención. Y el dominio práctico incluye las habilidades de autocuidado, que hace referencia a poder mantener una higiene y una presentación personal acordes, vida en el hogar y en la escuela, la capacidad de poder mantener organizado y ordenado un espacio en el cual se habita, utilizar los recursos comunitarios, ¿cierto? Saber desplazarse en la ciudad, saber recurrir dónde está el metro, dónde está múltiples servicios de la comunidad, saber en salud y seguridad las normas de higiene, las normas de protección ante accidentes, etcétera, etcétera, y el empleo, ¿ya? Como pueden ver, la conducta adaptativa es un constructo bastante amplio y que se ha ido especificando su definición, ¿ya? Entonces, lo más importante, y me gustaría que pudiesen llevarse esto en breves palabras, es que la conducta adaptativa es la habilidad que la persona tiene para poder satisfacer las demandas de su entorno. Y esta habilidad se entiende bajo tres dimensiones, tres tipos de tareas, conceptual, social y prácticas. ¿Ya? Ahora, también va a ser importante que entendamos que la evaluación de la conducta adaptativa va a tener que ser en un contexto amplio y también considerando que nuestros evaluados están inmersos en un sistema, ¿cierto?, que responde a diversas lógicas. Y es por eso es que muchas veces la conducta adaptativa puede no ser concordante con lo que vemos en la escuela a como vemos en casa, ¿sí? Porque nuestros evaluados están sujetos, ¿cierto?, a distintos sistemas, ¿cierto?, desde una mirada más ecológica, ¿cierto?, a los que tienen que responder. Bueno, en el caso de Chile, ¿cierto? Sabemos que la conducta adaptativa fue algo importante en nuestro país cuando se lanzó el decreto 170 en 2009, ¿cierto? Que aseguraba el acceso, ¿cierto?, de recursos para estudiantes para evaluar las necesidades educativas especiales. Sabemos que en este decreto, ¿cierto?, se menciona la urgencia de poder evaluar la conducta adaptativa para poder corroborar un diagnóstico de discapacidad intelectual. Ahora bien, esto cuando salió el decreto 170 en Chile, no contábamos con estos instrumentos para poder hacerlo. El decreto podía y permitía que utilizáramos normas extranjeras de instrumentos del exterior, ¿cierto? Pero no se especificaba tampoco cuáles eran las excepciones a la regla y cuáles se podían utilizar y cuándo no. ¿A alguno de ustedes, si le interesa indagar más en esta evaluación, o sea, en esta historia de la evaluación de la conducta adaptativa, aquí les dejo el artículo, que es muy, muy bueno. Lo importante, ¿cierto?, es que debido a la necesidad de poder evaluar la conducta adaptativa, es que contamos con un instrumento como es el ABAS 2. ¿Pero qué es el ABAS 2? El ABAS 2 es un instrumento, ¿cierto? Ya, me salió un poquito cortada la imagen, lo siento. Bueno, el ABAS 2, ahí se ve. Es un instrumento, ¿cierto?, que se creó, de hecho, en 2003, imagínense, por una editorial, ¿cierto?, de Estados Unidos muy famosa, Western Psychological Service, la WPS, y los autores son, ¿cierto?, Harrison y Oakland. El nombre, ¿cierto?, viene ABAS de su sigla en inglés, ¿cierto?, Adaptative Behavioral Assessment System,
pero que en español correspondería al sistema de evaluación de la conducta adaptativa. Esta es la segunda versión y lo bueno es que este instrumento se pudo adaptar y validar para España y para Chile, ¿cierto? A través del trabajo de TEA Ediciones. También para las personas que están escuchando este seminario que son de otros países de Latinoamérica, ¿cierto? Ustedes saben que TEA Ediciones es una editorial española líder, ¿cierto? Que se encarga de poder adaptar y validar test, ¿cierto? Para la población hispanoparlante. Este test, ¿cierto? Fue adaptado por Montero y Fernández Pinto, ¿cierto? Y se hicieron normas y se hizo un estudio de validación, ¿cierto? Hecho por el profesor Lago, ¿cierto? En Chile. Por ende, este instrumento hoy en día podríamos decir que es el gold standard para evaluar la conducta adaptativa en Chile. Solo por el hecho de que se hizo un estudio de baremación para población chilena. Imagínense, aquí podemos ver en este anexo del manual de Lavas que en población chilena, fíjense la cantidad de casos que se evaluaron. Es una muestra bastante robusta. Fíjense que para el escolar padre de 5 a 21 años se evaluaron a 1.200 profesores para poder generar normas. Y esto es bastante bueno, ya que como ustedes sabrán, el constructo de la conducta adaptativa tiene que ser evaluado y medido dentro del contexto social en el que pertenece. Por ende, lo ideal es que uno siempre pudiese utilizar normas, pruebas que hayan sido validadas para los países. ¿Ya? ¿De qué nos sirve el ABA, cierto? Además de simplemente permitirnos descartar o no la presencia de discapacidad intelectual, hoy en día también se puede utilizar para programas de rehabilitación, ¿cierto? O para unidades de diagnóstico neurológico o psiquiátrico, ¿cierto? Para poder evaluar la conducta adaptativa, ¿ya? La diferencia con el ICAP es que este instrumento, a diferencia del ICAP chileno, ¿cierto? Que es un instrumento más de screening, es mucho más completo. El ABAS-2 tiene la estructura de la IDD de la conducta adaptativa. El instrumento mide 10 áreas, ¿cierto? 3 condominios generales, ¿cierto? Y nos arroja también un índice de conducta adaptativa general que es robusto, se adecua a lo que dice la evidencia actual de cómo debiésemos evaluar la conducta adaptativa. Existen otras versiones del ICAP y, por ejemplo, hay una que se utiliza, que es la versión española, pero como yo les dije, ¿cierto? Lamentablemente, eh, los baremos españoles no reflejan la realidad de la población chilena, ¿sí? Por eso no sería recomendado de utilizar, ¿ya? Bueno, ¿de qué consta el ABAS-2? El ABAS-2 tiene 5 protocolos, como pueden ver aquí, ¿cierto? 2 de ellos son para evaluar a niños de 0 a 5 años. Está el formato infantil padres, que es de 0 a 5, y el infantil profesores, que es de 2 a 5 años. Ustedes se imaginarán por qué en el de profesores solamente parte de 2 y no de 5, porque generalmente no es lo habitual que chicos, ¿cierto? A los 0 años ya empiecen a ir a contextos de escolaridad, ¿cierto? A excepción de las salas cunas, que son más bien de cuidado, ¿cierto? Este infantil profesores mide en un contexto más académico. Michelle, es la misma versión para la aplicación en México. Si México utiliza las normas de TEA Ediciones, ¿cierto? Seguramente es el ICAP que se validó en España y sí, sería utilizando, sería el mismo, ¿ya? Tenemos también 2 versiones que son para escolares, que van desde los 5 hasta los 21 años, y tenemos también una última versión para adultos que, a diferencia de las anteriores, un mismo protocolo me sirve para evaluar tanto el reporte de un tercero, por ejemplo, el cuidador, el cónyuge, el hijo, la hija de una persona mayor, o que la persona se pueda evaluar a sí misma en cuanto a la conducta adaptativa. También, ¿cierto? ABAS 2, ¿cierto? Incluye el manual de aplicación y de administración, ¿cierto? Y también este manual de uso clínico, ¿ya? También ustedes pueden encontrar, ¿cierto? En internet que existe el manual de la versión en Estados Unidos, ¿cierto? La cual también arroja mucha utilidad de cómo está pensado y construido el instrumento, ¿ya?
Ahora, esto es interesante que lo pensemos. Nosotros vamos a aplicar ABAS, que es un cuestionario, que es una lista de preguntas que alguien tiene que responder. Es importante que piensen sobre la naturaleza de esta evaluación. El ABAS permite evaluar la conducta adaptativa a través de un informante, a través del reporte de terceros o una medida proxy, que se le llama en la literatura. ¿Qué pasa? Va a ser la mamá, va a ser la profesora que va a evaluar y reportar cuál es la conducta adaptativa que ella percibe del evaluado, ¿ya? A menos que la persona haga el autoinforme y él reporte a sí mismo su conducta adaptativa, que eso es más con este protocolo que es verde, que es para personas de 16 a 89 años, siempre el reporte de ABAS va a ser de un tercero. Y esto va a implicar de que va a haber un sesgo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la persona que va a contestar va a tener que juzgar qué tan frecuente o infrecuente es la conducta que se está tratando de evaluar. ¿Cómo funciona y cómo son las preguntas de ABAS? Por ejemplo, aquí les muestro una parte en la parte de ejemplo del protocolo escolar. ABAS consta de ítems donde hay enunciados que responden a tareas o conductas que la persona puede o no puede hacer. Y él va a tener que, la persona que lo contesta, leer y juzgar si la persona es o no es capaz de hacerlo. Y en caso de serlo, va a tener que determinar la frecuencia de este comportamiento. Supongamos, estoy evaluando a un niño de 7 años, ¿cierto? Y tengo que leer esto. Dice, nombra al menos 20 objetos conocidos. Entonces, si yo soy el profesor, ¿cierto? Yo seguramente voy a tener que pensar y decir, a ver, este chico, pongámosle Pepito, ¿es capaz de nombrar 20 objetos conocidos? Y a lo mejor, ¿cierto? Si yo veo que Pepito habla con naturalidad, puede expresarse bien y en realidad tiene un lenguaje que no está restringido, ¿cierto? Yo puedo realmente decir que en realidad sí pueden nombrar más de 20 objetos conocidos. Entonces yo ahí podría marcar que sí lo puede hacer y determinar la frecuencia. ¿Qué pasa si nuestro evaluado, digámoslo así, habla, pero no puede decir menos de 20 objetos conocidos? Vamos a mencionar que no es capaz. Y fíjese que este tipo de respuestas se van a graduar en una escala Likert que va desde 1 a 4 y vamos a contar esas puntuaciones para poder calcularlas. ¿Ya? Em, Recordemos aquí la evaluación de la conducta adaptativa, ¿cierto? Es por rendimiento habitual, no por rendimiento máximo. Yo, por ejemplo, si soy alguien que va a responder la evaluación de la conducta adaptativa de alguien, yo voy a tratar de determinar si la persona lo hace con frecuencia o no, ¿no? Si alguna vez en las 500 logró, por ejemplo, decir hola y adiós a las personas. No, yo tengo que determinar si él lo puede hacer siempre o no, a veces o nunca, o no es capaz, ¿ya? Digámoslo así, un punto negativo al respecto del uso de ABAS es que T-Adiciones permite la corrección únicamente a través de su plataforma de corrección automática online, ¿ya? Y para poder acceder a ella, nosotros vamos a tener que tener el manual y comprar pines de corrección, ¿ya? Este es un aspecto, digámoslo así, negativo del uso de ABAS 2 porque lamentablemente los baremos de las normas no están publicados, no están a libre disposición. Entonces, sí o sí necesitamos de la corrección de T-Adiciones, ¿ya? La plataforma funciona de esta forma, ¿cierto? Nosotros vamos a registrar las respuestas y nos va a arrojar un perfil como este, ¿sí? Bueno, algo importante que tiene el ABAS es que ustedes van a ver que los ítems que están formulados nos permiten, por decirlo así, determinar planes o ideas de intervención. ¿Ya? Ya sea si nosotros calculamos las puntuaciones estandarizadas y vemos que hay alguna dificultad, ya sea en el dominio o en un área en particular de la conducta adaptativa, con ABAS 2 lo vamos a poder objetivar. Y además también dentro de esas áreas vamos a poder analizar los ítems en particular para sugerir puntos de intervención. Por ejemplo, en el dominio de la comunicación, si yo veo que
el padre marcó de que no es capaz de decir hola y adiós, posiblemente ese va a ser un primer punto como para tratar de diseñar una intervención. Si él no puede decir hola y adiós, posiblemente mi evaluado no maneja quizás, digámoslo así, las normas o las reglas de cómo entablar, iniciar una conversación. A lo mejor no maneja algunas reglas de, digámoslo así, que el código social de que siempre es importante saludar a las personas, y yo puedo ahí empezar a idear necesidades para poder intervenir, ¿ya? En ese sentido, el ABA nos puede permitir, ¿cierto?, tanto con sus propiedades psicométricas, ¿cierto?, determinar cuándo observaríamos un desempeño que está bajo lo esperado para la población y nos permite determinar un área a trabajar, ¿sí? Ahora, referente a la pregunta de hoy, ¿puede la desregulación emocional impactar en la conducta adaptativa? Voy a mostrarles dos artículos para ya ir finalizando este seminario, ¿cierto?, que hablan un poco de cómo podría, digámoslo así, verse afectada la conducta adaptativa con problemas de regulación emocional. Y en primer lugar, ¿cierto? Me gustaría mostrarles este estudio que es de 2023, ¿cierto? Del año pasado, penita. Y habla sobre cuál sería, digámoslo así, el fenotipo eh, de la conducta adaptativa de los pacientes adolescentes con trastornos del ánimo, ¿ya? Y ellos se basan un poco, su estudio, en poder explicar esta condición del DSM-5 que se llama el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, ¿ya? Y no sé si ustedes están familiarizados con este diagnóstico. Es un diagnóstico que se incluyó por primera vez en el DSM-5 y ahora en la versión del texto revisado de 2022, ¿cierto? Todavía está presente, ¿cierto? Este sería un trastorno que trataría un poco, digámoslo así, de abarcar aquellos casos donde los evaluados tenían esta desregulación emocional excesiva, ¿ya? Digámoslo así, es una manera de operacionalizar esta dificultad en algunas personas, ¿cierto? Pero, digámoslo así, que este trastorno se creó un poco para evitar el sobrediagnóstico de bipolaridad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las personas más bien presentaban estos síntomas de desregulación emocional sin ser necesariamente o caer necesariamente en un trastorno bipolar propiamente tal, ¿ya? Lo interesante de este trastorno es que la literatura actual, ¿cierto? Está el debate de que si realmente es un trastorno que existe, si es una entidad aparte o no, o si en realidad es realmente una bipolaridad encubierta, o a lo mejor está entendido mejor dentro de un trastorno del neurodesarrollo como el TDAH. Como ustedes saben, ¿cierto? Algunas teorías del TDAH hablan de que más que ser un trastorno de la atención, es un trastorno de la inhibición conductual. Eso es lo que impediría focalizar la atención, ¿ya? Em, Se ha visto que personas con este trastorno, ¿cierto?, estarían más ligados a conductas exteriorizantes, a trauma o también dificultades con la relación entre pares, ¿ya? Entonces, en ese sentido, algunas personas dicen que no es tanto un trastorno del ánimo entendido como la depresión, sino que también podría responder a factores externos. De todas formas, ¿cierto? Tenemos que saber que la conducta adaptativa, cuando nosotros la medimos, ¿cierto?, vamos a necesitar tomar en cuenta de que el desempeño de la conducta adaptativa involucra una cognición, las emociones y los aspectos conductuales, ¿cierto?, que estén entre sí armónicos y funcionales, ¿sí? Entonces, si entendemos que la conducta adaptativa podría estar vinculada con el despliegue adecuado perdón, voy a reformular de nuevo. Si decimos que la conducta adaptativa depende de que esta integración de estas tres partes funcione bien, ¿cierto? Sería interesante poder estudiar si es que habría o no alguna injerencia o efecto en la desregulación emocional en la conducta adaptativa. Recuerden también de que cuando nosotros hablamos de la evaluación de la conducta adaptativa como un instrumento como ABAS-2, nosotros estamos evaluando si la persona es capaz de hacer la actividad en un momento determinado, en un momento específico, ¿sí?
Y vamos a ver que también se ha visto que la conducta adaptativa no solamente, o la funcionalidad no solamente la tenemos que entender desde las habilidades que establece la IDD, sino que también algunos otros factores o las denominadas conductas maladaptativas, como por ejemplo exposición al riesgo, consumo de sustancias, etcétera, etcétera, que en vez de regular, desestabilizan la funcionalidad de la persona, también podrían afectar el desempeño en esta área. Entonces, en este estudio, ¿cierto? Se tomó una muestra de 198 participantes, el 85% mujeres, y fíjense que todos estos eran adolescentes que tenían estos diagnósticos. El 33% tenía una depresión mayor, ¿cierto? El 61 El 61% tenía, perdón, 60% tenía un trastorno depresivo no especificado y el 6% estaba diagnosticado con esta condición, ¿cierto? Que se llama la desregulación destructiva del estado del ánimo, ¿cierto? Perdón, que en realidad fíjense que es bastante pequeñita la muestra. Sin embargo, los resultados van a ver que a pesar de que la muestra es pequeña, ¿cierto? Al parecer sí nos sugiere cierta interacción. ¿Qué medidas se tomaron? Se tomaron algunos cuestionarios, ¿cierto?, para evaluar la sintomatología del ánimo. También se evaluó inteligencia, funcionalidad y también el ABAS-2, ¿cierto?, se tomó en cuenta para evaluar la conducta adaptativa de las personas. Y fíjense que se encontró que las personas, ¿cierto?, que tenían un trastorno depresivo, ya sea depresivo mayor o no especificado, tenían mejor desempeño en las habilidades, ¿cierto?, del ABAS que las personas que tenían este trastorno de la desregulación del ánimo, ¿sí? De hecho, también se observó que pacientes con este trastorno, ¿cierto?, tenían un CI más bajo que las personas con un trastorno depresivo en particular. También en el VICE-4 se observó que las personas con desregulación destructiva tenían el ICB y el IRP más bajos en comparación a su grupo. Y además también se observó de que tenían las puntuaciones en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento disminuidas. En cuanto a las habilidades adaptativas, se encontró que el índice de conducta adaptativa general en esta población era mucho menor a la de las personas con un trastorno depresivo y además también los índices de ABAS, dominio conceptual, social y práctico. Ahora, si nosotros miramos, ¿cierto?, la regresión lineal donde vemos qué podría haber contribuido a las puntuaciones, ¿cierto?, para analizar un poco los factores, se encontraron de que en realidad este diagnóstico, ¿cierto? Esta condición, sí era un predictor significativo dentro de la muestra que ellos analizaron de las puntuaciones bajas que yo les mencioné anteriormente. Aún considerando y controlando las comorbilidades y y el sexo, se veía que las personas que tenían esta condición de la desregulación destructiva del ánimo, ¿cierto?, puntuaban más bajo en general en las pruebas de inteligencia. También en las puntuaciones de el índice de conducta adaptativa general, el índice de comprensión verbal y el índice social de la conducta adaptativa. También fíjense que las personas que tenían una alta comorbilidad con TDAH también correlacionaron con puntajes bajos en el índice conceptual en el ABAS-2. Entonces, digámoslo así, que analizando estos datos podríamos ver que aún estos pacientes que tenían únicamente esta desregulación emocional, a diferencia de los otros que tenían sintomatología depresiva, ellos puntuaban más bajo en las tareas de conducta adaptativa. Posiblemente esto nos podría sugerir de que habría un efecto o habría quizás una injerencia, ¿cierto?, en la desregulación del ánimo en el desempeño de la conducta adaptativa. ¿Ya? Aún así, bueno, las personas que hicieron este estudio son partidarios de decir que este diagnóstico, ¿cierto?, en realidad sí sería una entidad aparte, ya no sería derivado de un TDAH o un trastorno del ánimo no especificado, sino que más bien sería una pérdida de estabilidad para poder controlar la expresión emocional
y que sería importante que nosotros pudiésemos intervenir al respecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la desregulación emocional puede traer emparejado ciertas dificultades en la conducta adaptativa. ¿De qué nos sirve este conocimiento si nosotros trabajamos en colegio, ¿cierto? Y además evaluamos a personas con el ABA, seguramente vamos a tener que considerar su contexto para poder entender e interpretar una puntuación bajo. Ya vemos, ¿cierto?, que en esta población con dificultades de regulación emocional, sus puntuaciones eran más bajas, ¿sí? Y ya por último, para finalizar este último estudio, vamos a ver cómo o cómo la desregulación emocional podría afectar el desempeño de preescolares que tienen autismo, ¿cierto? U otros trastornos del neurodesarrollo. Con respecto al autismo, ¿cierto? Em, Se ha visto que cuando la regulación emocional no es efectiva, estas desregulaciones pueden interferir en la interacción social, ¿sí? Y estas dificultades en la interacción social o estas dificultades en la regulación emocional también afectan em, la relación de pares y afectan lo que sería la aceptación social, algo que generalmente las personas dentro del espectro autista batallan cuando no están bien, no tienen los apoyos necesarios, ¿ya? También la desregulación emocional, o más bien la regulación emocional en ese sentido, hablando en positivo, que no sea eficaz, puede inhibir que las personas puedan tener conductas orientadas a objetivos, como por ejemplo el aprendizaje en la escuela. Bueno, en este trabajo, ¿cierto? Eh, Se evaluó, ¿cierto?, a pacientes de 100, que aquí ahora el 74% eran hombres, ¿cierto? Y algunas personas podrían decir, no está representado, no hay, hay sesgo de género. La verdad que los mismos autores mencionaban que, pese a que el 74% eran hombres, la muestra era representativa de la población, considerando que, al parecer, el diagnóstico sigue siendo más prevalecente en el sexo masculino, ¿ya? Bueno, ahora sin contar que sabemos que existe el masking y que a veces que las mujeres dentro del espectro autista son más difíciles de diagnosticar, ¿cierto? Pero por ahora todavía vemos que hay una prevalencia no equitativa entre hombres y mujeres. Aquí se evaluaron a chicos entre 3 y 4 años, ¿cierto? Y se le aplicaron estas medidas para diagnosticar, ¿cierto?, las dificultades del espectro autista. Se utilizaron test relacionados con el diagnóstico de regulación emocional. Se utilizó este cuestionario, ¿cierto? De Child Behavioral Checklist, que es un cuestionario para evaluar, ¿cierto?, sintomatología psiquiátrica. Se evaluó también em, con escalas del desarrollo, ¿cierto?, el tema cognitivo o el desempeño global, y se evaluó funcionamiento adaptativo con ABAS, ¿ya? Bueno, en cuanto a los resultados, fíjense que se encontraron que, bueno, en primer lugar, ¿cierto? Hay diferencias significativas en pacientes con y sin em, autismo, ¿cierto? En cuanto a em, medidas de ABA, ¿cierto? Particularmente el índice de conducta adaptativa general y los dominios, ¿cierto? Em, Social y práctico. Y si nosotros miramos más bien las diferencias donde se encuentran a través de otros estudios de estadística, ¿cierto? Podemos concluir lo siguiente. Se observó, ¿cierto?, que los chicos que tenían mayores de regulación emocional tenían un peor desempeño adaptativo a nivel global. También los chicos, ¿cierto?, que, digámoslo así, puntuaban más alto en los test para evaluar sintomatología o observación de rasgos del espectro autista como el ADO, ¿cierto? Había una asociación significativa. Entre más alta era la observación, más interferencia había. También se encontraron que en la regresión lineal, ¿cierto? La idea o el diagnóstico de retraso global del desarrollo relacionaba, perdón, era
era un predictor de bajos puntajes en el dominio conceptual del ABAS. ¿Ya? Otro aspecto también importante, ¿cierto? Es que a los altos niveles de regulación, ¿cierto? Y altos niveles en la sintomatología del espectro autista, ¿cierto? Se asociaron con un bajo dominio social del ABAS y también ocurrió lo mismo, ¿cierto? En altos niveles de la sintomatología del espectro autista y de retraso global del desarrollo con el dominio práctico. Bueno, ¿qué podemos concluir al respecto? Nosotros sabemos que la desregulación emocional va a ser un objeto de estudio de largo tiempo, ¿cierto? Ya que más que ser una condición em, es un síntoma transdiagnóstico, ¿cierto? Aún así podemos ver de que em, la prevalencia, ¿cierto? En personas dentro del espectro autista es alta, ¿sí? Y según lo que nos dicen los estudios de este artículo, em, se observa, ¿cierto?, que la desregulación emocional podría también ser un factor que interviniese o afectaría el desempeño y la conducta adaptativa, ¿ya? Em, en ese sentido, ¿cierto?, los autores concluyen que un alto nivel de desregulación emocional estaría asociado con un funcionamiento adaptativo menor en todos los dominios de la conducta adaptativa, aun cuando las personas tuviesen más o menos intensidad de sintomatología del espectro autista. Por ende, ¿cierto? Va a ser importante y quizás plantear de que disminuir la desregulación emocional en preescolares con autismo podría ser una buena y un buen objetivo terapéutico. Podría ser una buena forma de poder mejorar su desempeño en la conducta adaptativa. Y si nosotros lo pensamos, ¿cierto? Em, Esto tiene sentido por el hecho de que un evaluado, ¿cierto?, que presenta las dificultades que podría tener alguien dentro del espectro autista para seguir o adaptarse, ¿cierto?, al contexto social, si se frustra, si le genera ansiedad o malestar, va a tener más dificultades para poder hacer pie y responder a las conductas, ¿cierto?, a las que tendría que adaptarse, y eso frenaría su desempeño si no lo logra hacer. Entonces, aquí podemos ver quizás como un buen objetivo terapéutico trabajar la regulación emocional, ¿ya? Bueno, eso sería todo lo que tenemos preparados para hoy, ¿cierto? Si a ustedes les interesa mucho más este tema de la evaluación de la conducta adaptativa con el uso de ABA, ¿cierto? Están invitados a este curso que, como muy bien dijeron en el inicio, yo soy quien lo va a dictar y vamos a aprender a administrar y aplicar, ¿cierto?, el ABAS 2. Vamos a analizar los ítems de la prueba, vamos a aprender a tener una mirada crítica de cómo se está midiendo la conducta adaptativa con este test, ¿cierto? Y las utilidades que puede tener en nuestra población hispanoparlante, ¿sí? Dice Claudia, esa palabra desierto continuamente es algo propio de su país solamente. Sí, sí, cierto, es como decir, ¿es verdad? O como para em, em, Como para afirmar. afirmar, sí, como para afirmar. Qué pena interrumpirlo. Sí. ¿Vas a decir otra cosa o vamos a hacer las preguntas? Sí, me gustaría responder unas preguntas del chat. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta en mano, porque si yo las leo del chat es mucho más rápido y las puedo responder. Ya, dice el profesor, no me queda claro de dónde nace el diagnóstico de trastorno de regulación intuitiva del estado de ánimo. ¿Tendría alguna relación con ciertos antecedentes de trauma complejo? Sí. Bueno, yo les decía que este diagnóstico surgió en el DSM-5 en 2013, ¿ya? Recuerden que la clasificación de los diagnósticos en psiquiatría va cambiando dependiendo de lo que dicta la APA y de lo que dictan también los organismos internacionales. Este diagnóstico se creó para, digámoslo así, ponerle un nombre a aquellos casos donde había extrema desregulación emocional que no correspondía con una depresión o con otra condición. Por eso es que se ha ido estudiando más, ¿ya? Sí, los autores plantean de que puede ser ligado a un trauma complejo, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Dice, los y las profesoras diferenciales podemos aplicar el ABAS, obviamente previa capacitación.
Sí, yo creo que sería súper bueno y sobre todo ustedes pueden responder el ABAS 2 como informantes de la escala escolar profesores. De hecho, también si ustedes además tomaran el curso, ustedes podrían saber qué es lo que pretende evaluar la prueba, ¿cierto? Cuando ustedes la leen. Y además también plantear o más bien saber cómo se pretende medir e intervenir lo que se está midiendo con el test. Sí, yo soy partidario de que el ABAS, así como por ejemplo el A2, lo aplican no solamente psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, ¿cierto? Que trabajan con personas con el espectro autista. El ABA sería un instrumento apropiado para todos aquellos que trabajan con esta población, porque ustedes van a ver que no se necesita mayor capacitación más que simplemente el poder entender el constructo, qué es lo que se pretende medir y poder leer las preguntas, ¿ya? Dice, es muy caro comprar los pins para obtener el perfil, va a depender del país donde ustedes estén. Por ejemplo, en Chile, el representante es el CALP. Los pins están al parecer como entre 7.000 pesos por uso. Lo que tiene como plus el curso de Abas de Adipa es que nosotros incluimos un Excel que es de autoría mía con Psychotest para hacer un informe semiautomatizado. El Excel no permite corregir la prueba, sino que toma los resultados del perfil que nos arroja T-Adiciones y nos ayuda a organizar un pequeño informe. Además, también hay un pequeño algoritmo que me permite determinar si se cumplen o no los criterios de discapacidad intelectual. Pero necesitamos tener los pines para obtener los resultados. No están disponibles, ¿ya? Dice Gabriela, los psicopedagogos que trabajamos en programas de protección, ¿podemos tomar el ABAS? Sí, yo, al igual que los educadores diferenciales, sí, yo considero que todos los profesionales que estén trabajando con la rehabilitación pueden utilizar el instrumento. Ahora, recuerden que tenemos que saber qué es lo que mide y qué es lo que no mide el instrumento, ¿ya? Entonces, por eso también es algo que vamos a aprender en el curso, cuál sería la utilidad, ¿ya? Quiero ver si hay alguna otra pregunta. ¿Para educación es mejor el ICAP o el ABAS? En mi opinión, es mejor el ABAS por las razones que yo les expuse anteriormente. El ICAP versión española, ¿cierto? No es representativo para Chile. El ICAP versión chilena es bueno, pero es un instrumento más de screening, en mi opinión, porque mide apenas cuatro áreas a través de 30, no, a través de unos 15, 20 ítems. Ustedes van a ver que un protocolo de ABAS tiene entre 180 a 200 ítems. Entonces, es una evaluación bastante en profundidad que permite observar varios elementos por separado. ¿Ya? Em, Voy a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Este cuestionario puede funcionar para jóvenes con antecedentes delictivos en un proceso de evaluar su extensión social educativa? Muy buena pregunta. La verdad que no se ha visto, o no, yo no he visto que recomiendan el uso de habas para, digámoslo así, en contextos más jurídicos, por decirlo así, pero yo personalmente considero que sí. Si nosotros consideramos que la funcionalidad, la capacidad de responder a las demandas del ambiente, forma parte de la conducta adaptativa, bueno, este test mide conducta adaptativa. Ahora, por ejemplo, en chicos que hayan tenido antecedentes delictivos o conflictos, seguramente la dificultad de no poder responder a la norma social puede ser otra distinta que algo del neurodesarrollo. Sería algo más fácil de poder evaluar, ¿cierto? Pero yo considero que sí es útil si nosotros le damos el enfoque que corresponde. Y en este sería de evaluar la funcionalidad, ¿cierto? Y la capacidad de poder responder a las demandas del ambiente y el entorno. Ahora, no va a medir, por ejemplo, adherencia o no va a medir disposición de la persona a seguir, por ejemplo, las conductas o la norma social. Más bien va a evaluar si la persona lo hace o no lo hace, ¿ya? Entonces, esa es la ligera diferencia. Paula dice, ¿qué sucede cuando adolescentes y jóvenes en el espectro autista con alto desempeño intelectual, incluso superior en algunos casos, presentan bajas conductas adaptativas? ¿Cómo puede evaluar y comprender el impacto de su nivel intelectual en su adaptación al entorno y de qué manera estas dificultades adaptativas pueden influir en su desarrollo social y emocional? Excelente pregunta. Bueno, cuando hay adolescentes o jóvenes dentro del espectro autista, muchas veces la gente piensa que el autismo viene necesariamente con una discapacidad intelectual,
cuando en realidad no es así. Ahora, ¿qué ocurre con la evaluación de la conducta adaptativa en personas dentro del espectro autista? Como hay múltiples afectaciones dentro del espectro autista, ¿cierto? Hay personas que pueden tener más o menos afectación en alguna de las áreas. Entonces puede ser de que haya también, digamos, distintos grados de funcionalidad en la interacción social y va a haber diferencias, ¿ya? No va a haber un perfil de alguien con TEA, ¿cierto? Igual a otro en cuanto a conducta adaptativa. Siempre va a ser individualizado. Entonces, si un evaluado tiene inteligencia, digámoslo así, promedio, pero conductas adaptativas disminuidas, habría que determinar si esas dificultades en la conducta adaptativa se explicarían por alguna dificultad relacionada con el autismo o si hay alguna otra comorbilidad o problemática asociada, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que profundizar que no solamente va más allá del autismo, muchas veces las experiencias de vida, el entorno, em, cómo es el nivel de apoyos que la persona con autismo tiene, lo que va a determinar qué tan funcional o no funcional es. ¿Qué pasa con los chicos que no han recibido la estimulación o el entrenamiento necesario para ser, eh, digámoslo así, más libres, más, no libres, sino como más adaptados a desplazarse en la ciudad, por ejemplo? Entonces, la evaluación con ABAS nos permitiría detectar qué áreas de un dominio de la conducta adaptativa están más disminuidos y tratar de plantear una intervención. ¿Ya? ¿Cómo podríamos abordar la desregulación emocional y conductas desadaptativas en un niño con TEA, TDAH y trastorno posesivo desafiante? ¿Y cómo podrían conjugar estos tres trastornos de conducta? Bueno, ahí tenemos varias comorbilidades. Generalmente es bueno tratar de las comorbilidades una por una. Si el chico además tiene TDAH, ¿cierto? Seguramente va a requerir algún apoyo para, para poder controlar las dificultades en la atención. Ahora, el trastorno posicionista desafiante es bastante complejo. Seguramente yo recomendaría ahí que su abordaje fuera más con psiquiatra en vez de neurólogo. ¿Y qué ocurre? Nosotros ahí vamos a tener que equilibrar, ¿cierto? Y ver con qué intervengo primero, ¿cierto? Porque como es una condición con múltiples dificultades, ¿cierto? Y no puedo interpretar todo al mismo tiempo. Seguramente va a ser necesario poder em, priorizar la intervención. Y voy a leer la última pregunta del chat, después voy a ir contestando el resto por el chat en silencio. Dice, ¿la sexualidad temprana podría ser una conducta desadaptativa? Entiendo que tiene que ver el contexto y en Chile la media de inicio de actividades sexuales a los 12 años. Muy buena pregunta. La verdad que yo no soy experto en sexualidad, no podría pronunciarme al respecto. Lo que sí yo podría hablar con respecto a la conducta adaptativa y quizás el área de la sexualidad es que dentro del área de la salud y seguridad, nosotros evaluamos, por ejemplo, si la persona comprende el riesgo de las conductas sexuales de riesgo, por ejemplo, el embarazo, el transmitirse una enfermedad de transmisión sexual, infección de transmisión sexual, perdón. Em, y eso se evalúa como esta área de la salud y seguridad donde la persona vemos si es capaz de entender la necesidad de los cuidados médicos asociados a ello. ¿Ya? Em, yo no podría decir que es una conducta desadaptativa al inicio temprano de la sexualidad. Y como usted muy bien dice, ¿cierto? El inicio de la actividad sexual varía dependiendo de los países. Entonces, en ese sentido, habría que evaluar. Pero de todas formas, siempre se requiere una evaluación in situ por un profesional. Ya, esto que yo dije en la teoría, ¿cierto? Tendría que ser evaluado por alguien para determinar si estaría bien o no. ¿Ya? Y eso. Entonces, eso sería, Angie. Por mientras voy a leer las respuestas para ir contestando. ¿Ya? Sí, bueno, entonces vamos como por finalizada la ronda de preguntas. Le damos muchas gracias al expositor Germán por tomarse su tiempo en darnos la ponencia y sus conocimientos en la noche de hoy. Profe, le doy la palabra para que los deje invitados a todos, las 200 personas que están aquí con nosotros esta noche, para que se sumen al programa de ABAS.
Perfecto, sí. Bueno, gracias por su preferencia, ¿cierto? Y los invito a este curso. Recuerden lo que nos dijo Ada, ¿cierto? Que para aquellas personas que hayan asistido, ¿cierto? Si llenan la lista, ¿cierto? Que ella dijo, pueden acceder también a un pequeño descuento. Yo les invito, ojalá que el grupo de ABAS que vamos a dar ahora en noviembre sea bastante interdisciplinario. Ustedes van a ver que el test hace referencia a múltiples dominios: fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, profesores, trabajadores sociales. Todos los trabajadores o todos los profesionales relacionados con la rehabilitación están invitados a participar. ¿Sí? Eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profe. Entonces creo que vamos a dejar de grabar para iniciar lo que es el sorteo, ¿sí? Luego pasaremos a la certificación. Ujú.